Muchísimas gracias, doctora Aguilar, Gracias. por esta muy interesante presentación. Vamos a dar ahora a continuar con la siguiente presentación. Eh, También tenemos hoy día el gusto de que esté con nosotros Sandra Aguilar Gómez, quien es candidata a doctora por Columbia University en los Estados Unidos. Su trabajo se enfoca en entender las respuestas de comportamiento al cambio ambiental, así como su impacto en la desigualdad socioeconómica y de género. Actualmente estudia los efectos del programa de contingencias ambientales de la Ciudad de México, así como los impactos de la temperatura en los indicadores financieros y la gestión hospitalaria. Estudió economía y se graduó con honores del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Su tesis, en la cual explora la distribución de las consecuencias económicas de la violencia relacionada con las drogas en México, ganó el primer lugar del Premio Banamex de Economía y en el concurso latinoamericano de tesis de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Es un honor y un privilegio que esté con nosotros Sandra Aguilar, quien, bueno, pues nos va a hablar precisamente de también un tema muy importante que tiene que ver con la cuestión de la contaminación y de cómo esta pandemia pues también está afectando esa parte del mundo, del mundo en general, y en particular pues ella se va a enfocar en la Ciudad de México. El tema es los efectos de la pandemia en contaminación ambiental en la Ciudad de México, un análisis comparativo. Muchas gracias, Sandra, un honor que estés con nosotros. Adelante. Gracias, pues es un honor también para mí formar parte de esta sesión y esta conversación muy interesante que estamos teniendo. Me pareció que el título Calidad del aire y pandemia es más ad hoc a lo que quiero hablar porque me parece que... Ay, ¿por qué no se puede pasar la pantalla? Perdón, porque me parece sumamente importante hablar de ambas direcciones de la causalidad, es decir, cuáles son los efectos de la exposición prolongada a distintos niveles de contaminación ambiental sobre la incidencia y la tasa de letalidad del coronavirus, de la pandemia, y la dirección contraria. ¿Cuál es el efecto de la cuarentena y de y de los cierres de distintas actividades no esenciales dentro de la economía? ¿Cuál es el efecto de eso sobre la calidad del aire? Y me parece muy importante contextualizar y poner en comparación estas dos direcciones de la causalidad porque nos permiten tener un mejor debate acerca de el rol de la contaminación ambiental en la pandemia. Entonces, empezaré por la primera dirección, el rol de la calidad del aire sobre la incidencia y la tasa de letalidad del coronavirus. Hay ya bastante, muchos documentos académicos que han tratado de encontrar, de estimar esta relación. Por ejemplo, para Holanda, para México no tenemos mucho o nada todavía, pero hay muchos resultados internacionales. Para Holanda se estima que los casos de coronavirus se duplican cuando la contaminación ambiental incrementa un 20% por encima de los estándares que propone la OMS. En Europa, y eso se refiere al mapa que había mostrado en la diapositiva anterior de estos 4 países, para mediados de marzo, el 80% de los fallecimientos que habían ocurrido en Europa habían ocurrido en las 5 ciudades más contaminadas y que además se encuentran en ciudades que tienen flujo del aire que baja, esto dificulta la dispersión de contaminantes. Yo para mis investigaciones que he realizado para la Ciudad de México encuentro que la dirección y la velocidad del aire son factores muy importantes en predecir las concentraciones de contaminantes en el aire. En particular, a más rápido el aire, más rápido se dispersa la contaminación y menores concentración y menor impacto en salud. Y para Estados Unidos, sabemos de la literatura de salud pública que la contaminación ambiental y ciertas partículas, en especial el material particulado 2.5, y 2.5 se refiere al radio de las partículas,
tiene efectos sobre la mortalidad general y sobre ciertas mortalidades de causas específicas. Bueno, pues encontró que su efecto sobre el coronavirus es 11 veces el efecto que tiene el material particulado 2.5 sobre la mortalidad, y que de haber mejorado la calidad del aire en muchas zonas de Estados Unidos, hubieran logrado reducir hasta 7% las muertes por coronavirus. Otras investigaciones que han recibido mucha atención mediática, pero es importante, algo que quiero recalcar sobre todos estos trabajos, es que todos son recientes. Algunos de estos todavía no han pasado por el proceso de peer review de publicaciones académicas. Entonces, muchas veces son resultados preliminares que los investigadores suben online y que reciben mucha atención mediática porque hay mucho interés en saber de dónde viene, cómo se da y en qué desencadenan todo lo relacionado con el COVID-19. Entonces, por eso es tan importante la comunicación de la ciencia, para que haya ciertos ejes o ciertas entidades encargadas de comunicar mejor al público este tipo de resultados. Por ejemplo, hay resultados para Italia en donde encuentran que las partículas, el PM2.5 del PM10, facilitan, que esto viene desde cómo se forman las nubes, que muchas veces las microgotas de las nubes se forman alrededor de partículas de contaminación. Este tipo de clústeres que se forman en el aire podrían facilitar la difusión del coronavirus, porque al crearse como saben, el coronavirus se esparce por microgotas. Parece ser que el PM2.5 le da estabilidad a estas microgotas, favoreciendo un incremento en su diámetro, y entonces hace que estas microgotas duren más en la atmósfera. Sin embargo, esto se ha hecho solo por un estudio en Italia, entonces falta decir qué tanta carga viral de este tipo de microgotas con PM2.5 es suficiente para causar enfermedad. Pero hay indicios, hay indicadores, ¿no? Entonces, todas estas relaciones que vemos entre coronavirus y contaminación, hay que conceptualizarlas en distintas categorías, ¿no? Están las asociaciones directas, que consisten en mayor susceptibilidad al virus, que voy a hablar un poquito más de esto en las siguientes láminas, entonces me lo voy a saltar. Está su rol aparente, que hay que hacer más investigación al respecto en la transmisión del virus. Hay asociaciones indirectas también. A veces la contaminación ambiental puede estar entrando en nuestros modelos econométricos o epidemiológicos como una variable proxy, que significa que mide algo parecido a otros factores de riesgo. Por ejemplo, puede ser, y de hecho, por ejemplo, el dióxido de nitrógeno es un muy buen proxy en el corto plazo para actividad económica. Porque todavía la economía es una economía que no se ha logrado desligar de la degradación ambiental y de la producción de gases de efecto invernadero y materiales contaminantes. Entonces, en el corto plazo, aunque en el largo plazo se está tratando de desligar estas dos tendencias, pero en el corto plazo la contaminación es una variable proxy por actividad económica, y la actividad económica puede ser, a más actividad económica, como sabemos, pues mayores interacciones, ¿no? Esa es la razón por la que estamos encerrados, y a mayores interacciones, mayores contagios. Entonces, esto puede ser, y también podría estar siendo un proxy del tipo de actividad económica. Por ejemplo, puede ser que actividades económicas particularmente contaminantes, como actividades dentro de cierto tipo de industrias o cierto tipo de fábricas, además sean actividades en las que los trabajadores se encuentran en condiciones de hacinamiento, de poca ventilación, y que eso favorece los contagios. Entonces, esta podría ser otra asociación indirecta. Y finalmente puede haber muchas asociaciones incorrectas, y por eso se requieren muchas pruebas de robustez en distintas regiones del mundo para establecer estas relaciones. Puede haber problemas de variables omitidas. La más importante de estas es densidad de población, que está correlacionado con niveles de contaminación ambiental, y también con incidencia del COVID-19. Y el acceso a pruebas puede ser otra variable
característica de las regiones urbanas y que puede estar omitida, y finalmente puede ser simplemente relaciones espurias. Pero hablemos sobre las asociaciones directas y de dónde vienen los factores de riesgo. Globalmente, la contaminación del aire, así por sí sola, mata a más de 4 millones de personas al año, mediante incrementos en la mortalidad general y muy específicamente en la mortalidad por enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Por ejemplo, el material partícula 2.5, que es particularmente dañino, causó un estimado de más del 7% de la mortalidad global en 2015. Y más del 90% de la población mundial vive en lugares en donde la calidad de los niveles de contaminación exceden lo que la OMS recomienda. Esto significa que hay incrementos en morbilidades asociadas a un riesgo excesivo de complicaciones por COVID. Ahorita vuelvo a la slide anterior, pero ¿cuáles son estos factores de riesgo? Sabemos que estos son los factores de riesgo de complicaciones, de mortalidad por COVID-19. Los bullets que están marcados con una flecha roja son factores de riesgo que está bien establecido en la literatura que la contaminación del aire incrementa estos problemas de salud. Entonces, la contaminación del aire está muy establecido que incrementa la probabilidad de hipertensión, diabetes, cardiopatía, que son enfermedades del corazón, y enfermedades respiratorias. Entonces, la exposición a la contaminación incrementa tu probabilidad de estar en un grupo de riesgo. Otros factores de riesgo que todavía no se ha establecido, que parece ser, pero la literatura no es lo suficientemente robusta aún, es la demencia y la obesidad. Y finalmente está la etnia blanca y el color de piel, etcétera, que hay toda una literatura que se llama literatura sobre justicia ambiental, que habla de cómo la localización de las personas está vinculada a su color de piel y, por lo tanto, a su exposición, a mayor exposición a contaminación, por un lado, y en el caso del coronavirus, a mayores privaciones, por ejemplo, de servicios de salud pública, a ciertas características ocupacionales que los ponen en grupos de mayor vulnerabilidad a contraer, a infectarse. Y como saben, y lo muestro en las gráficas de la derecha, sexo y edad son dos factores de riesgo súper importantes que además interactúan. Entonces vemos, aquí vemos en la gráfica de arriba casos por millón y en la gráfica de abajo muertes por millón. Y vemos cómo esta diferencia de la probabilidad de contagio y muerte entre hombres y mujeres se exacerba con la edad, llegando a casi una triplicación de las muertes por millón de hombres sobre las de mujeres en el grupo de edad más avanzado. Volviendo al tema de factores de riesgo asociados a contaminación y hablando particularmente de México, como sabrán, muchas ciudades mexicanas incluso duplican los niveles de contaminación que propone la Organización Mundial de la Salud como límites seguros. En el caso de la Ciudad de México, que es el que yo estudio en la mayoría de mis investigaciones, por ejemplo, para el material particulado 2.5, vemos en el mapa de la derecha que hay muchos puntos que su promedio anual excede las recomendaciones. Esto significa que gran parte del año, si no es que todo el año, la población de esas regiones en específico está expuesta a mayor contaminación de la que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y un último punto sobre la Ciudad de México es que la contaminación por la termoeléctrica de Tula se ha calculado que produce la muerte de alrededor de 14,000 personas al año, dadas sus emisiones de dióxido de azufre y otros contaminantes. Es el segundo lugar entre las 500 empresas más contaminantes en Norteamérica. Más al rato voy a volver a mencionar la termoeléctrica de Tula porque es importante para entender por qué no ha bajado la contaminación ambiental de la Ciudad de México como ha bajado en otros lados o como uno esperaría dada la baja en la actividad económica, y está asociado a la matriz de producción de contaminación que existe en la ciudad, y la termoeléctrica de Tula es un factor importante. Yo ocurrí algunas correlaciones, que de nuevo son correlaciones,
entre exposición a PM2.5 y ozono y, y la tasa de incidencia y de defunciones por COVID-19. Y bueno, de estas tablas hago una columna sin controles y otra con controles para cada una para casos y para defunciones. Y para no tomarme mucho tiempo, el único mensaje que me llevaría de aquí por ahora, de estos resultados muy preliminares, es que ya controlando por muchos factores de riesgo, viendo todas las AGEBs, que son las áreas geoestadísticas básicas, que es como la unidad de desagregación de las más pequeñas que podemos ver, para las que tenemos datos, veo una asociación positiva y significativa entre exposición a ozono y casos y muertes por COVID, ya controlando por muchas variables económicas y climáticas, y la asociación con material particulado 2.5 no es tan fuerte, no es tan robusta, es positiva una vez que se agregan los controles, pero no es estadísticamente significativa. Pero bueno, como dije, estos son apenas resultados iniciales, hay mucho más trabajo que hay que hacer y, al respecto, y pues en eso estaremos trabajando. Quiero pasar al otro lado, a la otra cara de la moneda. ¿Cuál ha sido el efecto del coronavirus y de sus efectos económicos sobre la calidad del aire en México y el mundo? Estoy segura de que muchos y muchos han visto estas imágenes. Por ejemplo, estas son de The Guardian y se les ha hecho mucha publicidad, estos decrementos en la contaminación. Por ejemplo, este es dióxido de nitrógeno. En distintas regiones del mundo afectadas por el coronavirus. Entonces, les adelanto, mi mensaje principal es que en el corto plazo, la contaminación, como ya les había mencionado antes, y especialmente la contaminación por NO2, es un indicador de actividad económica. Entonces, si es que se observa, y veremos ahora realmente qué tanto se observa y qué tanto se lo podemos atribuir al coronavirus, pero si se observa esta disminución en contaminantes, no es una, como se ha querido hacer la narrativa, una pequeña buena noticia dentro de la pandemia. Y para poner un ejemplo de este punto, les pongo del lado izquierdo una gráfica de cómo evolucionaron las emisiones de gases de efecto invernadero, que no son exactamente las mismas que las emisiones de los materiales, de los contaminantes criterio, que tienen efecto en la salud, pero está vinculado, ¿no?, a las emisiones y a la quema en particular a la quema de combustibles fósiles, etc. Pero bueno, hablando de los gases de efecto invernadero, lo que vimos después de la gran crisis financiera de 2009 fue que la recuperación en contaminación no se dio conservando la pendiente que llevaba antes de la pandemia. Lo que pasa es que, de la crisis financiera. Llega la crisis financiera, hay una disminución en la actividad económica y en las emisiones, y después, en lugar de seguir con la misma pendiente que traían antes, que nos hubiera ahorrado un bloque de emisiones a lo largo del tiempo, se cambia la pendiente justo después y la recuperación es mucho más rápida. Entonces lo que hacemos es que volvemos exactamente a la misma trayectoria que llevábamos antes de la crisis financiera de 2009. Y lo mismo va a pasar con el coronavirus, a menos que haya explícitas intenciones en los planes de recuperación. Y hablaré un poquito más de esto después. Pero bueno, primero hay que preguntarnos si disminuye de verdad la contaminación, aunque sea en el corto plazo por el coronavirus. Y la verdad es que los resultados internacionales son bastante ambiguos. Es importante distinguir los efectos del COVID-19 de las tendencias en la mejora de la calidad del aire que ya venían ocurriendo en muchos países. Entonces, es probable que 2020, con o sin coronavirus, hubiera sido el año menos contaminado en muchas regiones del mundo, dado los efectos continuos y de largo plazo en tratar de mejorar la calidad del aire. No en todos lados, no, pero sobre todo en países
desarrollados. Entonces hay que aislar esa tendencia decreciente y además hay que aislar los eventos concurrentes de la pandemia. Por ejemplo, en China, el inicio de la cuarentena coincide con el Año Nuevo Chino. Y el Año Nuevo Chino cada año está vinculado a fuertes disminuciones en la contaminación del aire. Entonces hay que aislar este tipo de cosas. Y el segundo mensaje al respecto de toda esta, de este tema, es que la contaminación no es un fenómeno unidimensional y por eso he mencionado contaminantes específicos hasta ahora que tienen distintas implicaciones. Por ejemplo, en la investigación que he hecho sobre el efecto de las contingencias ambientales en la Ciudad de México, veo que los cambios en la composición en la contaminación conllevan efectos ambiguos que son importantes. Entonces, por ejemplo, si antes, hasta hace poco en las contingencias ambientales, se prohibía el auto, pero no se prohibía ni moto ni taxi, y las motos y los taxis eran fuentes muy fuertes de algunos contaminantes, entonces, al prohibir ciertos medios de transporte y generar una sustitución, pues el efecto final sobre los niveles de contaminación es ambiguo. Y lo mismo pasa con el coronavirus. Por ejemplo, en México existe la hipótesis de que las mejoras modestas que se han visto, que se les voy a enseñar en un par de slides, están vinculados a que sí, la gente ha disminuido cierto tipo de actividad económica, pero por un lado, actividades económicas muy contaminantes como la actividad de la termoeléctrica de Tula, la refinación, en general toda esa industria. Al ser una industria esencial, la generación catalogada como esencial, la generación de energía no ha disminuido. Y por otro lado, por ejemplo, si la gente está cocinando más en su casa y utilizando cierto tipo de combustibles, y además otras fuentes de emisiones como los residuos urbanos o como el desgaste de caminos rurales y urbanos no han cambiado, pues es de esperar, es incluso de esperar que que los efectos de la disminución de la actividad económica sobre la contaminación no sean tan fuertes. En China tienen una situación similar. Sí hubieron disminuciones del óxido nitroso, que como les dije es nuestro contaminante índice de actividad económica. Claro que disminuyeron fuertemente, pero no parecen ser lo suficientemente grandes como para compensar el daño a salud debido al aumento en el ozono. El ozono es muy raro porque como depende del sol también, o sea, depende de otros contaminantes precursores de ozono, pero también depende de la luz del sol. O sea, hay veces que cuando baja la contaminación hay más luz, entonces sube el ozono. Es complicado. Y en Estados Unidos también se ha visto una reducción menor que proporcional, mientras que se vio una reducción de hasta el 40% promedio en la movilidad y en algunos lugares llegando al 80%, solo hubo una reducción del 7% en las concentraciones de ozono. Voy a volar sobre los resultados de México para tratar sobre estos resultados que más o menos ya se los adelanté para llegar a las conclusiones pronto. En México, nuestro contaminante económico, en los óxidos nitrosos, es en los que se ven, 2020 es la línea verde, es en el que se ve una diferencia más significativa en la Ciudad de México con respecto a años anteriores, y tiene sentido ya que los óxidos nitrosos provienen sobre todo de autos particulares y autobús, que han disminuido fuertemente. Sin embargo, por ejemplo, para las muy dañinas partículas 2.5, que vienen de otras fuentes no tan vinculadas, por lo menos las primeras dos, a la movilidad, cuando comparamos 2020 con años anteriores, pues no queda nada claro que hayan habido reducciones significativas. Estas gráficas incluyen intervalos de confianza, nuestras estimaciones son muy precisas, entonces se ven chiquitos, pero es el área sombreada alrededor. Y el dióxido de azufre tampoco se ha visto. Entonces, una disminución. El dióxido de azufre su fuente principal es la termoeléctrica. Entonces, mientras no se apague o se haga más verde, convirtiéndola basada en gas natural, no van a haber reducciones significativas en la Ciudad de México porque viene sobre todo de esa fuente.
Y bueno, ¿cuáles son las implicaciones de política pública de todas estas ideas mezcladas que he estado comunicando hasta ahora? La primera es que en el marco de la recuperación de la pandemia, la política ambiental tiene que nadar contracorriente, porque los incentivos están en contra de mejorar la calidad del aire. Por ejemplo, el Senado de los Estados Unidos está discutiendo un paquete de rescate de $2.000 millones para fabricantes de automóviles y un rescate masivo a la industria de oil and gas, que no están vinculados a ningún tipo de estándares ambientales. Y de hecho, la Agencia de Protección Ambiental de ese país canceló los estándares de eficiencia de combustible para nuevos autos para tratar de ayudar la recuperación de las industrias. Y este es el tipo de regulaciones que se han estado generando en Estados Unidos y en otros países como en Australia y en China, donde parte de los rescates se han ido a industrias sumamente contaminantes. Pero tenemos ejemplos de buenas prácticas, tanto de la crisis por la pandemia como de la crisis financiera de 2009. En el marco de la pandemia, por ejemplo, en Austria, el rescate de las aerolíneas está vinculado a acciones medioambientales. En Europa se propone que se utilice el llamado Green New Deal, de la versión de la Unión Europea, como un eje de la recuperación, es decir, vincular la recuperación a inversiones en hacer los edificios más limpios y más eficientes energéticamente. Y lo mismo o similar para la Unión Africana, donde se han acordado rescates que van a concentrarse en catapultar la industria de la energía renovable. Y si bien estas medidas se enfocan en gases de efecto invernadero y no tanto en gases contaminantes criterio, que como dije, no es son conjuntos con ciertas intersecciones, pero no son lo mismo. Es un buen ejemplo de cómo repensar las políticas de recuperación de forma que incorporen la calidad del aire como un criterio importante para la recuperación. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque, y ahorita regreso a más ideas para ya concluir pronto, pero se ha establecido ya la importancia de la calidad del aire como política de salud a largo plazo. Y esta importancia se exacerba en un mundo en el que lo más probable es que cada vez tengamos más riesgo de choques globales de salud con pandemias, en un mundo que está cada vez más conectado, en donde hay cada vez más cambios en el uso de suelo y el tráfico de especies silvestres. Es un mundo en el que pandemias con el coronavirus van a ser cada vez más frecuentes. Entonces, es importante manejar la salud pública de la población, y la contaminación es uno de los factores más fuertes de salud pública, de los problemas de salud pública de hoy en día, y está vinculado a muchos de los otros problemas más fuertes de salud pública de hoy en día. Y la segunda conclusión que me llevaría es que, si bien la disminución del uso del automóvil y en la producción de ciertas industrias no prioritarias, ha tenido efectos positivos, moderados, en la calidad del aire alrededor del mundo, estos efectos definitivamente serán contrarrestados en el mediano plazo, a menos que la calidad del aire sea un eje de la recuperación económica. Y les agradezco mucho su atención, y ese es mi correo de contacto. Muchísimas gracias, doctora Sandra, por esta muy interesante presentación. La cuestión de la calidad del aire que nos puede afectar de suyo, pero también cómo esto puede tener efectos en la transmisión de la infección del coronavirus, y bueno, pues cómo se puede derivar de aquí ciertas medidas de política pública, recomendaciones de política pública. Seguramente la presentación que nos ha dado dará lugar a muchas reflexiones y a preguntas que podremos hacer al final de las 3 presentaciones. Muchas gracias por esta excelente presentación.